En los próximos años, Estados Unidos enfrentará un proceso de transformación profunda que trasciende las estructuras materiales y ingresa a las dimensiones más sutiles de la existencia colectiva. Es una metamorfosis que cubre la psique nacional, los patrones kármicos compartidos y la esencia misma de la conciencia social. No es un batido repentino y aislado, sino como una sucesión de fenómenos disruptivos de gran magnitud, comparable a las tormentas cíclicas que reconfiguran el paisaje cultural y espiritual del país. Particularmente en la región del norte de California, donde la expectativa del llamado gran terremoto a lo largo del fracaso de San Andreas simboliza la ansiedad latente. Uno se da cuenta de la inminencia de cambios significativos que van más allá del plano geológico. Zhou Diane, un profesional dedicado a la investigación de los dominios intuitivos y espirituales a través del canal de Sabiduría Artística, en la plataforma de YouTube. Mi trayectoria cubre décadas de práctica en lecturas intuitivas, con énfasis en la interpretación objetivo, monitoreo espiritual y terapéutico, hipnoterapia clínica y orientación existencial. Como astrólogo también exploro las interfaces entre los reinos angelicales, el inconsciente colectivo y la existencia pasada, analizando sus resonancias en la vida contemporánea. La creación del canal, hace aproximadamente 2 años y medio, surgió en respuesta a los tiempos de inestabilidad que experimentamos, con el propósito de ofrecer un contrapunto de equilibrio y reflexión en medio del caos. Es con satisfacción que participo en este diálogo sobre las dimensiones trascendentes de la existencia, agradeciendo la oportunidad de compartir estas perspectivas. El mayor desafío inherente a mi trabajo radica en mantener un enfoque inquebrantable en el bien común. Aunque esta tarea requiere un esfuerzo continuo, su relevancia es innegable. Por lo tanto, busco dirigir mi rendimiento, tanto digital como en el cuidado individual, a este principio rector, incluso cuando los mensajes que emergen, ya sea a través de entidades espirituales o ancestrales, escapan de la comprensión inmediata de los involucrados. La esfera política, a menudo abordada en mi contenido, representa un campo especialmente complejo, dado el imperativo de preservar una postura constructiva frente a la densidad de las narrativas negativas que impregnan el debate público. En este sentido, busco cultivar una perspectiva optimista, aunque reconoce la naturaleza estratificada de los procesos en curso. Desde un punto de vista astrológico, los cuerpos celestes actúan como vectores de energía que interactúan entre sí, influyendo en la evolución de la especie humana durante los milenios. Desde las etapas primitivas de la organización tribal, marcadas por conflictos y supervivencia, hasta las formas más altas de conciencia, observamos una trayectoria de ascensión vibratoria. En este contexto, la reciente transición de Plutón, que durante un cuarto de siglo se posicionó en Capricornio, un signo asociado con el poder institucional, la ambición material y las estructuras económicas rígidas, a Acuario introduce una nueva dinámica. Acuario, a su vez, evoca los ideales de la humanidad, la colectividad y el bienestar universal. Sin embargo, este cambio no funciona sin resistencia. Los titulares de poder y riqueza, unidos a los paradigmas actuales, se oponen a la transformación, generando un clima de incertidumbre y reacción defensiva. El ritmo rápido de cambio impulsado por el avance tecnológico, la inteligencia artificial, la movilidad global e interconexión sin precedentes intensifica este escenario de tensión. La humanidad aún no ha asimilado en su totalidad la energía y las demandas éticas de este nuevo paradigma. Aunque Plutón en Acuario apunta a una redefinición de los valores humanos, una lucha interna entre el legado animal de nuestra naturaleza y las posibilidades evolutivas que revelan. La adopción completa de esta nueva cosmovisión facilitaría no solo la adaptación económica, sino también la armonía social. Las innovaciones tecnológicas, aunque inicialmente disruptivas, tienden a estabilizarse con el tiempo a medida que la sociedad asimila sus impactos. Actualmente hemos experimentado una fase de transición caótica, en la que las estructuras antiguas aún no han sido reemplazadas por modelos consolidados. Sin embargo, la esencia humanista prevalecerá, a pesar de que el proceso requiere tiempo para su plena realización. No tengo un pesimismo ingenuo, por el contrario, percibo signos de progreso, aunque se beneficia a la situación de los sectores al mantener el statu quo retiene la evolución. La polarización entre las élites económicas, reacia a abdicar sus privilegios, y las fuerzas que impulsan una realidad más inclusiva y sostenible definen el conflicto central de esta edad. En los Estados Unidos, los próximos años estarán marcados por una reconfiguración profunda, que incluso afectará al sistema de partidos bipartidistas.
La dicotomía entre demócratas y republicanos es cada vez más insuficiente para representar demandas sociales, y las elecciones futuras deberían exponer sus debilidades con fuerza. Creo que la población, dado este agotamiento, buscará alternativas. Con respecto a la economía, a pesar de los desafíos actuales, como las tensiones arancelarias y los restos de las políticas aislacionistas, cuya ineficacia ya es evidente, vislumbra un horizonte de recuperación gradual. Sin embargo, la restauración completa de la estabilidad económica requerirá algunos años, especialmente para los sectores más afectados por medidas proteccionistas. Esta renovación nacional, como dije inicialmente, no se limita a la esfera material, sino que cubre la reconstrucción de la psique colectiva, la purga de patrones kármicos obsoletos y la elevación de la conciencia social. La división que hoy fragmenta a la sociedad estadounidense, dentro de 2 o 3 años, a una comprensión más integradora pero imperfecta. La curación de este tejido social requerirá tiempo y esfuerzo interno, porque, como democracia, depende de nosotros, los ciudadanos, promover esta transformación desde adentro hacia afuera. En cuanto a los problemas climáticos, cuya urgencia es peor con cada temporada de huracanes y eventos extremos, la reversión de las políticas ambientales recientemente flexibles, como los estándares de la Agencia de Protección Ambiental, no solo será necesaria sino inevitable. Las consecuencias devastadoras de los fenómenos naturales intensificados por el cambio climático funcionarán como catalizadores para la reinstalación de regulaciones más rigurosas, posiblemente más rigurosas que en el pasado. Aunque este proceso implica el sufrimiento, se proyecta que en un horizonte de 5 a 10 años, la sociedad global alcanzará un nuevo equilibrio, incluso después de un periodo de ajustes dolorosos. En este contexto, se observa que la atención global se convertirá en decisión en la mitigación del cambio climático, priorizando la eliminación gradual de los combustibles fósiles y la implementación de estrategias sostenibles para la revitalización de los ecosistemas. En este escenario, es plausible que Estados Unidos tome una posición de liderazgo en la transición de energía, adoptando políticas innovadoras y tecnologías limpias sin precedentes. Los eventos climáticos extremos recientes, como las inundaciones devastadoras en Europa Occidental, las ondas récord en el sur de Europa y los incendios forestales recurrentes, sirven como indicadores inequívocos de la urgencia de esta transformación. Con respecto a los Estados Unidos, las proyecciones sugieren un aumento en la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos adversos. La costa este, por ejemplo, podría enfrentar la erosión acelerada, posiblemente asociada con la acción de huracanes cada vez más destructivos, como aquellos que han afectado a regiones como Luisiana, Texas y Carolinas. Estos eventos, agravados por el aumento del nivel del mar y la elevación de las temperaturas oceánicas, no solo intensificarán el daño por material, sino que también comprometerán la seguridad alimentaria y la estabilidad socioeconómica de comunidades enteras. La pérdida de tierras agrícolas, la escasez de agua potable y la muerte de los rebaños debido a largas inundaciones o sequías configurarán un escenario de crisis que, desafortunadamente, puede ser el catalizador necesario para la movilización colectiva efectiva. Además, otros riesgos ambientales inminentes incluyen el rodamiento de incendios forestales en regiones como Northern Plains y California, donde la combinación de altas temperaturas, vientos intensos y vegetación seca crea condiciones ideales para la propagación de fuego no controlado. En el caso específico de California, la amenaza sísmica persiste a lo largo del fracaso de San Andreas, cuya actividad, aunque impredecible, puede verse influenciada por las tensiones geológicas derivadas del cambio climático. Al mismo tiempo, la cuenca de Great Lakes y el sistema del río Mississippi debería experimentar episodios recurrentes de inundaciones, exacerbados por el aumento de las precipitaciones. Y la fusión acelerada de los glaciares. Incluso en regiones tradicionalmente áridas como Arizona, se espera un cambio en la lluvia, con lluvia más intensa e irregular, lo que puede agravar tanto el riesgo de inundaciones repentinas como periodos de sequía. Desde un punto de vista geológico, estos fenómenos reflejan la dinámica natural de un planeta de transformación constante, cuya corteza terrestre responde a presiones internas y externas, incluidos los cambios antropogénicos. La Tierra, como un sistema interconectado, reacciona a las intervenciones humanas, como la extracción de recursos depredadores, la contaminación del aire y la degradación del suelo, con eventos que, aunque pueden interpretarse como correctivos, imponen un costo humano y ecológico muy alto. En este sentido, la metáfora de un organismo vivo, capaz de autorregular y buscar el equilibrio, gana relevancia, así como el cuerpo humano enfrenta límites en su capacidad para regenerarse cuando se somete a una agresión continua.
El planeta demuestra signos de agotamiento frente a la explotación excesiva. La crisis ambiental, por lo tanto, trasciende la dimensión física y entra en el campo simbólico y espiritual, invitando a la reflexión sobre la relación entre la humanidad y la naturaleza. El agua, un elemento vital e históricamente asociado con la creación y la renovación, surge como un símbolo de esta urgencia. Su ciclo, ahora perturbado por la contaminación y el calentamiento global, puede interpretarse como un llamado a la reinvención, la adopción de un nuevo paradigma que reconoce la interdependencia entre todos los seres vivos. La degradación de los océanos, ríos y acuíferos, espejos de la capacidad humana en sí para alimentar o destruir, señala la necesidad de una reconexión con los principios de sostenibilidad y respeto por los límites ecológicos. En esta imagen, el avance tecnológico, particularmente en el campo de la inteligencia artificial, puede desempeñar un papel doble, por un lado, acelerando las innovaciones médicas como los diagnósticos precisos y las terapias personalizadas y por otro, ofrecer herramientas para mitigar los efectos de la información errónea y la polarización social. Los sistemas de detección de información, posiblemente integrados con plataformas digitales, pueden ayudar a distinguir entre hechos y ficción, reducir la manipulación de datos y promover un debate público más fundamentado. Del mismo modo, los dispositivos de monitoreo de salud portátil, inspirados en conceptos previamente restringidos a la ciencia ficción, pueden revolucionar la medicina preventiva, permitiendo la detección temprana de enfermedades a través de análisis no invasivos. Sin embargo, tales avances serán insuficientes si no van acompañados de un cambio cultural profundo, capaz de superar la lógica de las ganancias inmediatas y el individualismo depredador. La persistencia de los modelos económicos basados en la extracción indiscriminada de recursos, ya sea a través de la minería, la deforestación o la exploración del océano, perpetúa un ciclo de desigualdad y degradación que finalmente afecta a todos. La transición a una economía regenerativa que prioriza la restauración de los ecosistemas y la equidad social requerirá no solo la innovación tecnológica, sino también la voluntad política y la participación ciudadana. En resumen, el camino hacia adelante estará marcado por desafíos sin precedentes, en los que el dolor y la pérdida pueden funcionar paradójicamente como impulsores de una conciencia colectiva más alineada con los ritmos de la naturaleza. La Tierra, en su resiliencia milenaria, continuará adaptándose, depende de la humanidad decidir si será parte de esta adaptación como agente de destrucción o como guardián de un futuro viable. Los avances tecnológicos que delinean en el horizonte sugieren una revolución material y sistémica, cuya complejidad trascenderá los paradigmas actuales. Es plausible prever el desarrollo de compuestos innovadores, derivados de fuentes naturales como el bambú, la celulosa u otras matrices vegetales, capaces de reemplazar los polímeros sintéticos que hoy impregnan la vida cotidiana. La hegemonía del plástico, material ubicuo pero ecológicamente insostenible, tiende a disminuir a medida que sus alternativas biodegradables y autosostenibles se consolidan, mitigando así la contaminación generalizada por los microplásticos, cuya presencia ya se verifica en los tejidos biológicos humanos. Esta transición no será meramente técnica, sino también geopolítica, exigiendo una colaboración científica internacional para permitir soluciones escalables y accesibles. Paralelo. Noche, la gestión de recursos hídricos surgirá como un campo crítico de innovación, especialmente con respecto a la desalinización a gran escala. Aunque las técnicas de conversión de agua salada a potables ya son, su eficiencia y aplicabilidad en los contextos urbanos deberían evolucionar significativamente, reduciendo la presión sobre los resortes tradicionales y reconfigurando la relación entre las ciudades costeras y el océano. Esta transformación, junto con la mejora de los sistemas de reciclaje y reutilización, puede redefinir la seguridad global del agua en las próximas décadas. En la interfaz de computación y máquina humana, la miniaturización y la integración del dispositivo alcanzarán niveles previamente especulativos. La posibilidad de procesadores incrustados en accesorios de adivinables, o incluso subcutáneos, apunta a una fusión cada vez más íntima entre biología y tecnología, en la que los comandos del cerebro pueden reemplazar las interfaces físicas. Aunque esta perspectiva despierta debates éticos y de privacidad, su potencial para revolucionar áreas como la medicina y la accesibilidad es innegable. Sin embargo, su implementación a gran escala dependerá de los avances regulatorios y una reflexión colectiva de los límites de la autonomía humana en un mundo hiperconectado. Los desafíos climáticos, a su vez, permanecerán en el epicentro de las agendas globales, a pesar de que el ritmo de las respuestas institucionales fluctúa entre contratiempos y progresos. La flexibilidad actual de los estándares ambientales en algunas jurisdicciones,
que paradójicamente intensifican la emisión de contaminantes en un momento de crisis ecológica, refleja la tensión entre los intereses económicos a corto plazo y la urgencia de un modelo sostenible. Sin embargo, la presión ejercida por los movimientos sociales, especialmente los liderados por los jóvenes, tiende a acelerar la adopción de políticas más rigurosas. La creatividad inherente a las nuevas generaciones, junto con su capacidad para articular soluciones interdisciplinarias, puede ser decisiva para superar la inercia de los sistemas establecidos. En el escenario geopolítico, la reconfiguración del poder global sugiere un desplazamiento gradual hacia un trípode formado por Estados Unidos, China e India. Mientras que el primer poder enfrenta un momento de introspección y cuestionando su influencia internacional, los dos gigantes asiáticos consolidan estrategias a largo plazo, caracterizadas por la planificación estatal y las inversiones masivas en infraestructura, tecnología y educación. Mantener las instituciones democráticas, o al menos mecanismos de participación ciudadana, será esencial para que estos países apoyen su crecimiento sin caer en trampas autoritarias que puedan comprometer su estabilidad social. Por lo tanto, la capacidad de conciliar el desarrollo económico con la equidad será un diferencial competitivo en el siglo XXI. Desde un punto de vista astrológico, las conjunciones planetarias recientes, como la entrada de Plutón en Acuario y la rara alineación de Saturno y Neptuno en Aries, un fenómeno no observado durante más de un siglo, se han interpretado como precursores de transformaciones profundas. Históricamente, configuraciones similares coincidieron con periodos de ruptura, como la Guerra Civil Americana, pero también con renacimientos culturales y espirituales. La transición actual de Urano a Géminis, un signo aéreo, intensificará la velocidad de las comunicaciones y la fluidez de la información, exacerbando tanto los riesgos de desinformación como las oportunidades para las innovaciones viables. La inteligencia artificial, por ejemplo, requerirá nuevos protocolos de verificación y transparencia para contener la proliferación de contenidos manipulados, un desafío que requerirá colaboración entre gobiernos, plataformas digitales y sociedad civil. En este contexto de aceleración tecnológica y social, es probable que surjan divisiones ideológicas más claras. Por un lado, los sectores que reaccionarán con resistencia o incluso violencia para cambiar; por otro lado, una corriente mayoritaria que buscará respuestas de paradigmas espirituales y holísticos. La historia demuestra que los periodos de crisis a menudo catalizan las evoluciones en la conciencia colectiva, ya sea a través del surgimiento de nuevas prácticas religiosas, filosóficas o que reconectan al individuo con dimensiones trascendentes. Esta dualidad entre el apego a las estructuras obsoletas y la apertura de las formas renovadas de existencia definirá la trayectoria de la humanidad en las próximas décadas. Frente a la ansiedad y el caos que marcan la contemporaneidad, la aura espiritual emerge como un antídoto esencial. A diferencia de la hiperestimulación cognitiva que teme el miedo y la parálisis, las prácticas espirituales invitan al individuo a una perspectiva agrandada, en la que la conexión con el cuerpo y con instancias más altas, ya sea entendidas como guías internas, sabiduría ancestral o una inteligencia cósmica, restaura un sentido de agencia. La espiritualidad, en este sentido, no se limita a un escape de la realidad, sino a un replanteamiento de la misma, al reconocer que no todos los eventos externos requieren una respuesta emocional inmediata. El individuo recupera la capacidad de discernir entre lo que merece su atención y lo que se puede observar sin absorción. Además, al anclar en el presente y en su propia esencia, se separa de la narrativa alarmista perpetuada por los medios que se benefician del miedo. La práctica espiritual, por lo tanto, opera como un contrapunto a la fragmentación de la era digital, recordando al ser humano que su existencia no se agota en las crisis del momento, sino que es parte de un flujo de transformación más grande. Al cultivar la presencia y la intencionalidad, es posible trascender la ilusión de la impotencia y reconocer que incluso en medio del caos, la elección, el lugar para dirigir la energía, cómo interpretar los desafíos y qué valores priorizan inalienablemente los nuestros. La orientación espiritual, en este sentido, actúa como un antídoto contra el desorden interno cuando el ego humano, dejó su propia suerte, tiende a perpetuar patrones de confusión y sufrimiento. La búsqueda de la dirección, ya sea a través de reinos angelicales, guías espirituales, divinidad o conciencia de la unidad cósmica, disuelve el miedo y eleva al individuo a un estado de percepción ampliado. Las prácticas como la meditación, cuando se cultivan con disciplina, o incluso de inmersión en la naturaleza, funcionan como portales para volver a conectar el ser espiritual a la sabiduría colectiva que trasciende el tiempo y el espacio. Esta reconexión permite que el ser humano se libere de la ansiedad y el miedo,
ya que revela que su existencia no está condenada a la repetición de patrones limitantes, sino a la expansión de una conciencia más amplia. También es relevante tener en cuenta que las casas inconscientes no solo los recuerdos individuales, sino también los restos de experiencias pasadas que incluyen encarnaciones anteriores, cuyas traumas no resueltas pueden manifestarse como desencadenantes en el presente. Las técnicas como la realización de la hipnoterapia, al acceder a estas capas profundas, permiten la comprensión de las lecciones no asimiladas en otras existencias, promoviendo la liberación de ciclos de dolor. Al integrar estos recuerdos, el individuo recupera la capacidad de habitar completamente el cuerpo y el momento presente, sin ser rehén de influencias externas o un pasado inalámbrico. El caos, aunque es una constante histórica, no necesita determinar la calidad de la experiencia humana. La clave radica en mantener un equilibrio interno, una práctica que ha demostrado ser esencial desde la infancia del autor, marcada por la inestabilidad. En este contexto, la intuición de no estar solo, de ser sostenida por una mayor presencia, surgió como un faro, deconstruyendo la ilusión de impotencia tan a menudo inculcada por la sociedad. La orientación espiritual, por lo tanto, no se limita a ofrecer comodidad, restaura al individuo el sentido de la agencia, lo que demuestra que la elección personal y el poder no son privilegios de pocos, sino los derechos inherentes a la condición humana. Al recurrir a la sabiduría interna, ya sea a través del ser superior, guías espirituales o cualquier otra forma de conexión sagrada, los seres humanos descubren que nunca ha estado a merced del azar o la voluntad de los demás. Dada la pregunta sobre cómo cultivar la armonía con uno mismo, con el planeta y con una mayor vibración en medio de la agitación contemporánea, la respuesta radica en el entendimiento de que la oscuridad no se disuelve por la oscuridad sino con la luz. Vivir en un estado de esperanza, la fe y la confianza en el potencial transformador de la existencia es un acto revolucionario. Aunque la magnitud de los desafíos globales, como la explotación depredadora de los recursos naturales, parece abrumador, el cambio comienza en el microcosmos. Cada individuo es una fracción de luz y sus interacciones amplifican esta energía. La conciencia colectiva, incluso cuando se alimenta por un solo corazón alineado con la compasión, tiene el poder de irradiar efectos impredecibles. En este sentido, la renuncia de la ira y el odio no es un gesto de pasividad, sino de conocido. Oria estratégica porque estos sentimientos solo perpetúan el ciclo de sufrimiento. Por otro lado, la adopción de una forma de vida ética, que incluye prácticas sostenibles, como el consumo consciente, el apoyo a las iniciativas alineadas con el bien común, y la búsqueda de alimentos confiables, representa un voto de confianza en el futuro. Pequeños actos, cuando se multiplican, generan ondas de transformación. La sensación de impotencia, por lo tanto, es una ilusión. La energía individual, cuando se dirige con intención, puede catalizar los milagros, ya que el divino funciona donde hay apertura a lo extraordinario. Vivir en un estado de bondad incondicional, incluso frente a aquellos que actúan con malevolencia, es un ejercicio de fe en la interconexión de toda la vida. Esta postura, lejos de ser ingenua, reconoce que el amor, en su forma más pura, tiene una fuerza de disolución capaz de trascender las barreras del ego. La gratitud por esta comprensión, combinada con la invitación para que otros se conecten con estas verdades, expande los horizontes del mundo espiritual, haciéndolo accesible para todos los que buscan sentido más allá del material. Que este reflejo sirva como un recordatorio: la soledad es una ilusión, y la luz, incluso en tiempos de oscuridad, nunca se apaga.